Iniciativa frustrada. Acababan de unirse los republicanos en la admirable asamblea del Gran Teatro, convocada por Nackens, elevando a la jefatura al señor Salmerón. Socialistas probados, de modestia admirable, de historia inmaculada, pensaron que había llegado el momento de cumplir los acuerdos de Madrid, que ya estaban en los estatutos del partido, y 4 meses antes de las elecciones municipales de 1903 abordaron el problema. Antonio García Quejido, Matías Gómez, Luis Villahoz, Julián Aguilera y Andrés Bolonio, tipógrafos 4, delineante 1, y, salvo el último, antiguos miembros del Comité Nacional, y vicepresidente del mismo en funciones Matías Gómez, presentaron a la agrupación madrileña la siguiente proposición, que se aprobó por 107 votos contra 72. Creyendo llegadas las circunstancias que determinaron previsoramente la introducción del artículo 21 en la organización general, o sea la pérdida práctica de las libertades públicas por las extralimitaciones gubernamentales, las agrupaciones socialistas y el Comité Nacional se inspirarán, mientras duren estas circunstancias, en estas reglas. Primero. Salvo las poblaciones en que el Partido Socialista ha llevado por su propio esfuerzo representantes al municipio, en las demás los socialistas defenderán y votarán en las próximas elecciones municipales las candidaturas que los partidos republicanos unidos presenten. Segundo. En las poblaciones en que ya tienen representación municipal los socialistas, las agrupaciones pueden pactar alianzas con los partidos republicanos unidos, para presentar candidaturas mixtas, en que tengan por lo menos el número de lugares correspondiente a la importancia de sus fuerzas actuales. Y, tercero. En todas las demás poblaciones en que los republicanos quieran concederlos, los socialistas aceptarán puestos en las candidaturas republicanas, con la condición precisa de que las agrupaciones designen libremente los compañeros que deben ocupar los lugares que los republicanos ofrezcan. El Comité Nacional hará gestiones para establecer con la representación de los partidos republicanos unidos, una alianza que prepare los medios con que atender a las contingencias del porvenir político de la nación. Los autores de la proposición aprobada creyeron útil razonarla y enviaron al Comité Nacional esta comunicación. Del Congreso acá, el de Gijón la política ha sufrido una verdadera transformación, y hechos muy característicos han impulsado nuestro ánimo a aconsejar y defender un cambio de táctica circunstancial, expresada terminantemente en la proposición que la agrupación madrileña nos ha dispensado la honra de admitir. El 7 de diciembre sube al poder el Partido Conservador, y enseguida da a su política un tinte marcadamente clerical y reaccionario, que se ha acentuado hasta el punto de causar asombro la defensa del neocatolicismo que ha hecho en las Cortes. Su proyecto de ley de administración local, casi medieval, del cual ha protestado nuestro partido, y su conducta general en la aplicación de la fuerza pública a la represión de las manifestaciones populares. Conjuntamente, los partidos republicanos, antes dispersos y sin dirección, han afirmado la unidad que pactaron y se proponen practicar la acción política sacando a la masa del retraimiento en que desengaños más o menos justificados la tenían. Entrando así en el camino que conduce a afirmar la soberanía del pueblo, manifestada en los comicios y abandonando la actitud pasiva o simplemente personalista, por la que muchas veces les hemos censurado. Y, por último, la injustificada crisis que ha elevado al poder a una fracción del propio partido gobernante, y que si tiene alguna explicación es la que repetidamente ha dado la prensa diaria. El ministerio actual viene a hacer las elecciones municipales, oponiéndose por todos los medios al avance de los partidos republicanos, ya que el ministerio anterior tuvo la debilidad de dejarse vencer en las pasadas elecciones de diputados por las huestes republicanas de las grandes poblaciones.
Así está planteado el problema político en los actuales momentos, y no es porque nosotros lo digamos, sino por el testimonio unánime de la opinión, comprobado en la práctica por la coalición de hecho que los partidos monárquicos están calladamente realizando y los trabajos electorales que hacen, apenas vislumbrados por entre la tupida malla de las intrigas políticas. Sea como sea, las próximas elecciones han de ofrecer el carácter de un duelo entre dos instituciones, como lo ofrecerán las sucesivas, si los republicanos se muestran animosos en la faena. Ante ese dilema, los socialistas no debían vacilar, y nosotros no vacilamos en presentar la proposición aprobada, franca, desinteresada, en ayuda de los que, después de todo, representan un régimen más en armonía con nuestro modo de pensar. El ser socialista no excluye ser republicano, pues en síntesis defendemos la república social colectivista. Si después los republicanos flaquean, no se muestran a la altura de las circunstancias y fracasan, con su pan se lo coman. Nosotros no tendremos ni la más insignificante responsabilidad en el lamentable fracaso. Triunfan, por el contrario, andando el tiempo y siguiendo la táctica que siguen u otra más activa, no iremos a pedirles el precio de nuestra ayuda, como no se lo pedimos ahora. Los combatiremos inmediatamente con lealtad, pero no lucharemos porque hayan establecido las instituciones republicanas, sino por lo que éstas tengan de burguesas. Ahora peleamos contra la monarquía por lo que tiene de burguesa y aristocrática, en mezcla incomprensible, y por representar instituciones anacrónicas en los pueblos modernos. Después de establecida la república, en nuestra nación se habrá resuelto una parte del problema, y entonces estaremos en situación desembarazada para combatir contra una burguesía ansiosa de goces, quizás con la ayuda de una gran parte de los mismos que por hoy se satisfacen solo con un cambio de régimen. Presentamos y defendimos nuestra proposición creyendo que con ella dábamos a nuestros amigos una pauta más en armonía con lo que exigen las circunstancias políticas actuales, nunca, como todos saben, por cuestiones ni divergencias personales, que entre nosotros ni existen ni han existido. Al aceptarla la agrupación de Madrid, rindió homenaje al acierto de la idea, no a la insignificancia de nuestras personas. Si el partido la aprueba, como esperamos, tenemos el convencimiento arraigadísimo de que a partir de este momento nos habremos colocado los socialistas españoles en una posición política tan definida como la que tenemos en las cuestiones económicas, conocida de todos los trabajadores, alcanzando la satisfacción de ver que el ideal socialista se compenetre más con las aspiraciones populares. El Comité Nacional, firmando en colectividad, y claro es que en este punto concreto no estaba de acuerdo con sus compañeros el vicepresidente, decía. Ateniéndonos a la proposición, vemos en su párrafo segundo que no se da al cambio de táctica más fundamento que este. La pérdida práctica de las libertades públicas por las extralimitaciones gubernamentales. Ahora bien, ¿es exacto que tengamos hoy menos libertad que ayer? ¿Que el derecho de asociación, de reunión y de prensa estén más restringidos que lo estaban con los otros gobiernos? Creemos que no. ¿Quién no recuerda el número de tropelías y arbitrariedades cometidas por liberales y conservadores en épocas pasadas? ¿Quién no sabe que canovistas y sagastinos cerraron arbitrariamente muchos centros obreros? ¿Quién ha olvidado los estados de guerra declarados por unos y por otros, siempre casi con el solo afán de privar de libertad a los ciudadanos? ¿No se atropellaron escandalosamente los derechos de reunión y asociación en Málaga cuando la célebre huelga de la industria malagueña, gobernando los liberales? ¿No se celebró en Madrid en tiempo de los mismos una reunión de protesta contra el gobernador por dificultar la legalización de las sociedades obreras? ¿No fue el tiempo de liberales también cuando por pretender una modesta mejora a los obreros panaderos, el gobernador, señor Aguilera, cometió atropellos a montones y llevó a la cárcel cerca de un centenar de trabajadores? En Madrid y fuera de Madrid no se ha perseguido años atrás con más saña que hoy a los huelguistas.
¿No ha sufrido la prensa en las situaciones pasadas tantas o más denuncias que hoy? Y en cuanto al derecho de sufragio, ¿qué han hecho todos los gobiernos anteriores? ¿Qué parlamento, qué ayuntamientos y qué diputaciones no han sido producto de la corrupción electoral? No. No existe hoy menos libertad práctica que ayer. Al contrario, la habida en los últimos años ha superado a la de los anteriores, y ha ocurrido esto no por mérito de liberales ni de conservadores, sino por imposición de las circunstancias, y en lo que se refiere a los derechos que más ejercitan los obreros, por el creciente influjo de estos y, sobre todo, por su cada día más fuerte organización. Si la base de la proposición carece, a juicio nuestro, de solidez, el complemento o desarrollo de ella la coalición de socialistas y republicanos para las próximas elecciones municipales es ilógico. En el supuesto de que ahora peligren las libertades, es en los municipios donde hay que defenderlas. Precisa entrar en esas corporaciones para oponerse a toda restricción de los derechos políticos y arremeter contra una situación reaccionaria. No. Labor de esa naturaleza se hace solamente en el Parlamento o en el terreno revolucionario. Pero aún admitiendo que fuera conveniente la coalición para unas elecciones municipales, las condiciones que se establecen para efectuarlas son inadmisibles. Si equivocados nos parecen los puntos de la proposición a que acabamos de referirnos, distante de la verdad juzgamos la creencia expuesta por los autores de aquella de que existe unidad en las fuerzas republicanas. ¿Dónde está esa unidad? No la puede haber allí donde no hay programa, y los elementos que acaudilla Salmerón carecen de él. Además, es preciso cerrar los ojos para no ver las diferencias que entre los partidos republicanos se manifiestan. Unos predican la labor pacífica y ordenada. Otros la violencia. Aquellos halagan a los elementos armados. Estos sostienen que dichos elementos son el principal obstáculo para el advenimiento de la República. Unos declaran que lo que hace falta es que venga esta, aunque sea unitaria. Otros mantienen que no haya diferencia entre tal república y la monarquía. Por desgracia, la unidad que ven los autores de la proposición la niegan los hechos, como niegan también que las circunstancias actuales sean las más oportunas para que los socialistas se coaliguen con los republicanos. Pero no es solamente una coalición para las próximas elecciones municipales lo que proponen. Además, dice la proposición, el Comité Nacional hará gestiones para establecer con la representación de los partidos republicanos unidos una alianza que prepare los medios con que atender a las contingencias del porvenir político de la nación. O las frases que subrayamos no expresan nada, o quieren decir que esa alianza ha de durar hasta que la implantación de la República en España sea un hecho. ¿Y dónde se ve la conveniencia o la necesidad de esa alianza? Distintas veces se han unido los partidos republicanos para sustituir la forma monárquica con el régimen que defienden, y todas ellas han fracasado. ¿Logrará su propósito la unión de hoy? No cabe contestar negativamente, porque tantas son las torpezas que cometen los monárquicos, éstas hacen más por el advenimiento de la República que los partidarios de la misma, que pudieran muy bien hacer fácil el derrumbamiento de la monarquía. Pero lo que sí podemos decir es que la falta de unidad en los elementos republicanos, la política personal, sumamente personal, que observan muchos de sus hombres más influyentes y la aspiración de los más conspicuos a traer la república mediante una cuartelada, son hechos que no abonan el éxito. ¿A qué, pues, comprometer al partido en una alianza que, si dura, paraliza la principal acción de las fuerzas socialistas, batallar por sus ideales y hacer la crítica del régimen burgués, y si es breve, porque obligan a romperla las torpezas de los republicanos u otras causas, las desacreditan? Porque no hay que olvidar que aliados socialistas y republicanos, la jornada que han de realizar es común y el descrédito que originen los hierros que unos cometan necesariamente ha de alcanzar a todos. La primera comunicación es de Quejido. La prodigalidad de minucias, y algunas hemos omitido, mas el estilo dicen que la segunda es de Iglesias.
50 agrupaciones rechazaron la proposición, 22 la aprobaron, 2 se abstuvieron. Ni Iglesias ni los que como él opinaron vieron el alcance real de la proposición, que no pudo ser más oportuna.